Les saludo en el nombre de Cristo Jesús. Pase a vosotros, amados hermanos. El día de hoy quiero tomar con ustedes un tema muy importante. En la mañana, en la escuela sabática, hablábamos del camino de los hombres, ¿no? Del camino que tienen ellos en la concertación con la muerte. Y en relación un poquito a uno de esos temas que se vieron allí, vamos a ver el día de hoy el tema de los tatuajes y piercings. ¿Qué dice la Biblia? Tomen su lugar, por favor. Sobre todo para los jóvenes, que qué bueno que hoy vino nuestro hermano Nahum. Me da mucho gusto verte acá y que nos acompañas en este día. Pero también a los adultos, porque es nuestra tarea saber de estos temas y poder educar y enseñar a nuestros jóvenes a nuestro alrededor. No solamente en nuestras familias, sino en la iglesia y también a nuestro alrededor, en nuestras comunidades. ¿Por qué? Porque es evidente que esta situación está creciendo como toda la maldad en el mundo, ¿no? Pero vamos a iniciar con una pregunta, sobre todo a los muchachos jóvenes. ¿Ustedes tienen algún piercing? ¿Algún tatuaje? No lo tienen, bien. Papás, ¿ustedes dejarían que sus hijos se tatuaran o se pusieran un piercing? Bueno. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Ahora, si ya alguno tuviera algún piercing, ¿qué es lo que tendría que hacer? O un tatuaje. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Dice, dentro de las diferentes conductas y modas, como lo hablábamos en la mañana, que invaden este mundo y que van creciendo vertiginosamente, está esta moda del tatuarse. Todos, tanto adultos como niños y jóvenes, están siendo atraídos incluso a quienes se justifican diciendo que podrían hacerlo para glorificar a nuestro Dios y dedicar este tatú o esta marca para nuestro Dios con una imagen o texto. A ver, ahora piensen, ¿ustedes se harían un tatuaje o se pondrían un piercing con un texto de la Biblia, por ejemplo? No. Papás, ¿ustedes qué piensan? ¿Estaría correcto eso? No. ¿Y cómo podemos nosotros dar una razón bíblica ante esto? Porque si bien nosotros sabemos que no, y a lo mejor a nuestra razón como hijos de Dios, lo inmediato es decirse no, pero ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Allá afuera, esto es muy común incluso en los que se llaman cristianos. Y es por eso esta pregunta que yo les decía. Muchos dicen, bueno, es que para darle gloria a Dios, me pongo aquí un texto o donde sea, o la imagen por ejemplo, incluso de un familiar, ¿no? De papá, mamá, no lo sé. Bueno, pretextos o excusas hay muchas, pero vamos a ver en el libro de Levítico, el capítulo 19, versículo 28, qué es lo que nos dice la Biblia inicialmente y tajantemente acerca de esto. Vamos a leer el pasaje que es básico y que muchos le sacan la vuelta y dan razonamientos contra esta aplicación que Dios le dio al pueblo de Israel acerca de esta situación de tatuarse o ponerse algún piercing. Dice el capítulo 19, versículo 28, hermano Nahum, ¿lo tienes? Sí. Acá, mis hermanas, ayúdame por favor con el capítulo 25, versículo 5. Y Nandi, ayúdame por favor con Deuteronomio 14, 1. ¿Ok? Y van a ir anotando por favor también estos pasajes en su cuadernito. Deuteronomio 14:1. Mi hermano Nahum, Levítico 19:28. Mi hermana 21:5. Y
Bueno, Dios ha dejado, fíjense muy bien, Dios ha dejado instrucciones claras y precisas para su pueblo. No solamente el pueblo de Israel, porque sabemos que nosotros somos parte de ese pueblo santo de nuestro Dios. Pero en este pasaje nos habla de estas reglas que Dios le puso a un pueblo de Israel que salía de Egipto. De un Egipto que tenía costumbres paganas. ¿Sí? Esto debe estar claro. Y para hacerlo diferente de esos pueblos, Dios le da todas estas instrucciones al pueblo de Israel. Ahora, salía de un Egipto lleno de pecado. Nosotros también salimos de un Egipto espiritual de pecado. Y tenemos que acercarnos en santidad y ser distintos, no solamente en nuestro cuerpo físicamente, sino en nuestro espíritu. Lo que nosotros hacemos, nuestras acciones, reflejan nuestros pensamientos, y nuestros pensamientos reflejan lo que sentimos nosotros. Si nosotros no tenemos reverencia delante de nuestros, ni temor por Dios, lo que va a suceder es que lo vamos a reflejar por medio de nuestros actos. Y una de las peores formas que podemos reflejar nuestra rebeldía hacia Dios es por medio de lastimar nuestro cuerpo. Y por eso es que Dios, aunque los otros pueblos lo hacían a lo mejor en honor a sus dioses, Dios dice: no, tú eres diferente, tú eres santo, y estas son las reglas. Así que vamos a ver qué es lo que dice Levítico 19:28, por favor. 19:28 dice: y no haréis rasguños en vuestra carne por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Amén. ¿Quién habla? Jehová. Jehová. ¿Fue tu papá el que lo mandó? ¿Fue tu mamá? ¿Fue el hermano Benjamín el que mandó esto? No. ¿Quién lo mandó? Jehová. Gracias, hermano. Entonces debemos hacer caso, porque yo me puedo enojar con mi padre y mostrar rebeldía de alguna manera y decir: no le obedezco. Pero no lo hizo el papá, no lo hizo el hermano Benjamín, no lo hice yo. ¿Quién hizo esta ordenanza? Dios. Y no podemos ir en contra de la voluntad de Dios. Entonces, por otro lado dice: no harás rasguños en vuestro cuerpo por un muerto. Muchos dicen: ay, a veces que dice por un muerto, así que si no lo hago por un muerto, ¿lo puedo hacer? Luego sigue diciendo: ni imprimiréis en vosotros señal alguna. La ordenanza es no imprimir en nosotros señal alguna, ni por muerto, ni por vivo, ni por nadie. ¿Han visto por ahí pues ahora en el internet, donde uno se tatúan a la imagen del novio o la novia? Incluso los hijos. ¿Estará bien eso? La enseñanza aquí, la ordenanza de nuestro Dios es: no te harás imagen ni por muerto ni por vivo. Dice: ni imprimiréis en vosotros señal alguna. ¿Ok? Porque, repito, incluso hermano Benjamín me mencionaba de algunos predicadores en internet, están muy de moda. Y yo los escuché y ellos aprueban esto. Hay un predicador allá en Estados Unidos muy conservador, supuestamente, MacArthur, y otro aquí en México, muy famoso, es varios. Y yo los escuchaba en este aspecto, dice: es que esto dice que por los muertos. Entonces, si viene un miembro de la iglesia y me dice: me quiero tatuar, pues nomás no te tatúes al diablo y ya, se acabó, ¿no? Y dicen que está bien porque aquí dice que es por los muertos, pero no, enseguida dice: no te imprimiré señal alguna. Ahora, yo decía al inicio, nosotros somos pueblo santo y somos diferentes. Aquí Dios le estaba dando ordenanzas al pueblo de Israel que también nos incluyen a nosotros, porque nosotros también estamos sujetos a la ley de Dios, también a la ley de la alimentación y muchas otras cosas que son para nuestro bien. ¿Por qué? Porque somos parte de un pueblo santo. Entonces, esto también aplica a nosotros. Deuteronomio, el capítulo 25, versículo 5, ¿quién tocó? Dice: no harán calva en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Gracias. ¿Se acuerdan cómo era el pueblo de Egipto en aquellos tiempos? En las películas es muy notorio porque se conoce esa cultura y se muestra muchas veces en las películas o videos cómo se vestían los egipcios, ¿se acuerdan? ¿Qué hacían los egipcios? ¿Se acuerdan? ¿No?
¿Han visto las caricaturas de Moisés y de José? ¿Cómo se vestían los egipcios? Ellos se rapaban completamente y se depilaban porque decían que era pues costumbre, por sus dioses y por supuesta higiene. Entonces ellos se rapaban. ¿Han visto a Josué en algunas, a lo mejor, caricaturas donde incluso se ve que se rapó? ¿Quién sabe si él se rapó? Es probable que sí, porque era parte de esa cultura a lo mejor. Pero lo que nos dice aquí, y hay una cosa muy importante, aquí el pueblo de Israel está saliendo de todo eso. Si Josué lo hizo, fue porque todavía no estaban establecidas estas órdenes específicas. Ajá. Hay un antes y un después del pueblo de Israel saliendo de Egipto, ¿ok? Entonces, aquí ya Dios les dice, ustedes tienen que ser diferentes a todo lo que vieron acá en Egipto y todos los pueblos alrededor. Y les dice en el versículo 25, no harán rasguños, no harán tonsura. Es decir, ¿qué es esto? No harán tonsura. En unas versiones dice tonsura. No harán tonsura en su cabeza. ¿Qué es tonsura? Raparse. Pónganla allí. Porque si ustedes lo leen en la Biblia y no entienden qué es tonsura, búsquenlo. Y tonsura es raparse. No harán tonsura en su cabeza, no se raparán, ni raerán la punta de su barba. Ya repito, la costumbre del pueblo egipcio para culto a sus dioses era eso, completamente raparse y no tener vello. Entonces, Dios les dice, no, ustedes son diferentes. Y ustedes no se van a rapar y ni siquiera se van a cortar la barba, porque así ustedes van a ser diferentes a los demás pueblos. Bueno, y ese, por un lado, en ese momento, era para diferenciarse también, pero aquí es muy importante, dice, ni en su carne harán rasguños. Ellos también acostumbraban mucho rasgarse la piel para ponerse cuestiones también, pues paganas. Deuteronomio 14:1. Nandi, por favor. Hijos, sois de Jehová, vuestro Dios. No os sagaréis, ni pondréis calva sobre vuestros ojos, porque por muestra. Gracias, hermana. Entonces aquí nuevamente voy a decir, ¿de quién son hijos? ¿Son egipcios ustedes? ¿Son moabitas? ¿Son amonitas que quemaban a los niños nacidos, recién nacidos? Entonces, ¿quiénes son? Dice, son hijos de Jehová vuestro Dios. Y él dijo, yo soy el que hablo, no os sajaréis. ¿Qué es sajarse? Pónganle allí, sajarse es rasgarse. Entonces, no os sajaréis, Actualmente, y lo veíamos en la mañana, hay esta cultura de la muerte, donde muchos se lastiman su cuerpo. Y veíamos el caso del suicidio. Y algunas señales del suicidio son que las personas, los jóvenes sobre todo, se lastiman y se rasgan. ¿Sí lo han escuchado, lo han visto ustedes? Sí. Bien. Entonces, eso no está permitido. ¿Ok? Dice, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. ¿Ok? Vuelve a mencionar la cuestión de los muertos porque era costumbre de aquellos pueblos en aquel tiempo. Entonces, ¿eso está permitido, sí o no? Entonces, ¿sí o no? No está permitido. Se acabó. Sin embargo, el mundo actualmente busca muchas razones y argumentos. Solo hay, ahora, vamos a ver. Pregunta, ¿a ustedes se acuerdan de alguien en la Biblia, personaje bíblico, que se haya tatuado o que se haya puesto algún piercing? No. Bueno, seguramente el pueblo de Israel, algunos, ya se habían contagiado de esas costumbres y por eso Dios pone estas reglas. Pero sí, ¿se acuerdan de algunas señales que Dios haya mandado poner al hombre? Y tenemos dos. Vamos a ver, solo hay dos ordenanzas que Dios permitió u ordenó para hacer una distinción física, ¿sí? Porque estas eran distinciones físicas en el cuerpo que Dios había ordenado. Y una es la que tenemos en Génesis 17, 9 al 11. Hermana Cecia, ¿me puedes ayudar con Génesis 17, 9 al 11? Y mi hermano Ever con Deuteronomio 15, 17, por favor. Sí. Estas son las dos únicas ordenanzas que Dios dio para señales físicas
en los hombres. Y vamos a ver por qué. Dice 17, 9 al 11, ¿verdad? Sí, Dijo de nuevo Dios a Abraham: tú empero guardarás mi pacto, tú y tu simiente después de ti por sus generaciones. Este será mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros, y tu simiente después de ti. Será circuncidado todo varón de vosotros. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio, y será por señal de pacto entre mí y vosotros. amén, gracias. Entonces, ¿cuál es la señal que aquí estaba ordenando nuestro Dios? La circuncisión. ¿A quién? A Abraham. Lo hizo antes del pueblo, de las ordenanzas que vimos previas al pueblo de Israel, ¿sí? Hay que tener en cuenta en qué momento se está dando esta ordenanza, pero también por qué. Porque Dios le estaba diciendo a Abraham que tenía que haber fíjese muy bien por qué el tipo ¿cómo se llama? De señal. ¿Y en dónde? Porque era para sus generaciones. Esta era una señal que Dios estaba ordenando a Abraham, circuncidar a Abraham y a todas sus generaciones para hacerle un pueblo especial. Vean la simbología también que tiene todo esto, que le está ordenando Dios a Abraham. Y la otra, entonces esta es muy especial y es para distinguir a las generaciones de su pueblo, del pueblo de Abraham. Y la otra es Deuteronomio 15, 17, hermano Eber, por favor. Entonces tomarás una lesna y horadarás su oreja junto a la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás a tu criado. Gracias, hermano. Entonces, esta otra ordenanza que Dios está dando, ¿para qué era? Chicas, ¿para qué era esta ordenanza? Para también delimitar que los criados servían a esa familia. Sí, así es. En esta parte de la Biblia, ustedes lean por favor en casa todo lo que viene antes y después, porque aquí es donde dice que si tu esclavo te sirve por 7 años, tú lo dejarás libre, pero si él quiere quedarse contigo, dice, tú le harás señal. Porque era una manera de contrato, es decir, él está de acuerdo de seguir siendo tu esclavo, ¿sí? Porque le dice además, si él se quiere ir, que se vaya, y tú le vas a dar, no se va a ir con las manos vacías, le vas a dar como su finiquito y se va a ir. Pero si él quiere estar contigo, porque así le agrada, porque así está bien, está contento, entonces tendrá que ponerse esta señal que él te pertenece, ¿sí? Y esto es ordenanza de Dios. Pero entonces vean, esta es una señal, sí, como de esclavos de aquel tiempo, pero sí es de esclavitud. Entonces, no es como la parte de Abraham. Esta es para un pueblo santo. Y estas son las dos únicas ordenanzas de nuestro Dios acerca de hacer una señal física en el cuerpo que Dios nos ha dado a los hombres. Entonces, esas son las dos únicas, ¿ok? Y no confundir con las personas que dicen, es que ya ves, Abraham pues tenía la circuncisión, o que esta señal la dio Dios, sí, pero tiene dos motivos especiales. Y esto fue antes de la ordenanza al pueblo de Israel cuando salen de Egipto, que acabamos de leer en Levíticos, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso también. Ahora, fuera de eso, prevalece el mandamiento de no lastimar el cuerpo. Fíjense muy bien, el mandamiento es no lastimar el cuerpo, y quienes lo hicieron, que ahorita vamos a ver algunos más, tenían costumbres paganas como estas de Egipto. Vamos a ver ahora el libro de Éxodo 32, 2. Le voy a pedir a mi hermano Isaías que me ayude con Éxodo 32, 2. Y Primera de Reyes 18, 28, nuestro hermano Benjamín. Primera de Reyes 18, 28. Primera de Reyes 18, 28. Vamos a ver, porque muchos dicen, es que pues algunos en la Biblia sí tenían esta situación del piercing o el tatuaje. Es el libro de Éxodo 32, 2, mi hermano Isaías, por favor. Aquí está saliendo el pueblo de Israel, acuérdense. Y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres y de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos.
Gracias, hermano. ¿Se acuerda en qué momento está pidiendo Aarón esto? Cuando salían para hacer el becerro de oro. A lo mejor era en intención ahí de Aarón, precisamente para quitarles todo lo que traían. Pero aquí vemos que el pueblo de Israel sí ya estaba contaminado y dice, las que traen, esas piercings o esos aretes que traen tus hijas, eso pídeselos, tráigamelos. Y entonces vemos que ya había una contaminación del pueblo de Israel en las costumbres de Egipto. Por eso más adelante, la instrucción que vimos al principio es que se da en Levíticos, ¿no? Entonces, pero vemos aquí que ya había una contaminación del pueblo de Israel, no que Dios lo hubiera permitido. Repito, esto después viene la ordenanza y le dice específicamente, quítate todo eso porque tú eres diferente. Primera de Reyes 18-28, hermano Benjamín. Y ellos clamaban a grandes voces y sajábanse con cuchillos y con lancezas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Gracias, hermano. ¿Se acuerdan en qué momento pasó esto? Cuando Elías estaba con ¿quiénes? Con los sacerdotes ¿de quién? De Baal. ¿Y qué nos dice esta parte de la escritura? Que cuando ellos no veían respuesta de sus dioses, después de pasar, no sé, toda la mañana haciéndoles ritos a sus dioses, dice que no les escuchaban y que Elías se burlaba de ellos. Dice, pues a ver si los escucha, a lo mejor se fue al baño, está dormido, está ocupado, quién sabe. Eso decía y se burlaba de esa manera Elías. Entonces, estos sacerdotes, como no veían la respuesta de sus dioses, de sus imágenes, dice que se empezaron a sajar. ¿Se acuerdan qué es sajar? Rasguñarse, rasparse, rasguñarse. Y entonces... Hermano, sí, hermano. consulté esa palabra para que la comparta con mis hermanos. Sí, hermano, por favor. Dice, sajar, realizar un corte en un grano en la piel o en un quiste para abrirlo y que salga pues. Gracias, hermano. O sea, no es solo cortarse, sino profundamente, ellos lo hacían hasta que les saliera sangre. Así es, porque dice aquí, dice que hasta chorrear que la sangre. ¿Y lo hicieron nada más porque en ese momento sus dioses no lo escucharon? No, dice que por costumbre así lo hacían, conforme a su costumbre. Entonces, lo que vemos aquí es que todo esto eran costumbres completamente paganas. Y por eso es que Dios pone un orden y dice, tú no vas a hacer esto, porque tú eres un pueblo santo. Ahora, vamos a ver un caso más. Bueno, dos casos más, que a lo mejor no los recuerdan, pero los vamos a ver. Génesis 24-22. Allá mi hermana, se me olvida su nombre. Sofía. Mi hermana Sofía, ¿nos puede ayudar con Génesis 24-22? Sí, Génesis 24-22. ¿Quién me falta? Otra vez, Nahum, por favor. Génesis 24, versículo 47. 24, 22. Sí, por favor, hermano. Sí. Y cuando los camellos acabaron de beber, les dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y 2 brazaletes que pesaban 10. ¿Es nomás ahí? Sí, hasta allí, ¿quién está? Gracias, hermana. ¿Quién estaba ahí en esta situación? ¿Se acuerdan? Repito, en casa puedan leer antes y después. Estaba Abraham, había enviado a su siervo que era Eleazar, ¿no? Y entonces Eleazar encuentra a esta mujer y le da, dice que unos pendientes. Ajá. Ella acepta irse para ser desposada con Isaac, ¿se acuerdan? Y entonces él le da algunos regalos. Dentro de estos regalos están algunos pendientes, dice, que le puso en su nariz un arete, ¿no? Dice, y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un pendiente de oro que pesaba medio ciclo. Fíjense, era cara esta joya, ¿eh? Y 2 brazaletes que pesaban 10. Es decir, eran caros, ¿eh? Esto que le daba Eleazar a Rebeca era algo caro. El versículo 47, ¿qué nos dice Nahum? ¿47? ¿No hay Sí. 47, hermano? 22, 47, ¿no? Ah, 22. Digo 24, 47, ¿no? 94. ¿Génesis 94? No, Génesis 24. 24, 47. ¿Sí? Entonces pregúntele y dije,
¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betel, hijo de Nashor, que le parió Milca. Entonces púsele un pendiente sobre su nariz y brazalete sobre sus manos. Gracias. Entonces, ¿qué le puso en su nariz? Quiere decir que le puso ahí y que era costumbre, tanto regalar como vestir, aretes también, ¿no? Y un montón de cosas. Bien. ¿A quién se lo estaba dando? A Rebeca. Rebeca le pregunta de quién eres hija. ¿Se acuerdan qué relación tenía Rebeca con Abraham? Eran parientes, ¿no? Era su nuera, ¿no? No. Bueno, sí. Pero que antes de casarse con Isaac, ¿qué le dice aquí? Acuérdense que Abraham manda a su siervo a la familia a su familia, ¿no? Con su familia. Exacto. Así es. Entonces, precisamente por estas costumbres, pero aún así vemos que hay estas costumbres. Rebeca era descendiente también del padre de Abraham. Así es. ¿Ya se dieron cuenta? Este pendiente no era perforando la nariz. El pendiente es una cosa como que circunda la cabeza. Ajá. Y luego colgaba acá. Ok. Pero Bien, muy bien. Es una joya muy cara. Así es. Ahora, yo no dije que se perfora, pudiera ser, pero lo que sí debes quedar claro que eran costumbres. ¿En qué momento otra vez? Antes de que Dios diera la instrucción en Éxodo, es decir, antes de la salida de Egipto, porque aquí apenas está conformándose el pueblo de Israel con los hijos de Abraham, con Isaac, ¿ok? Bueno, pero entonces lo que quiero enfatizar ahorita es que eran costumbres previas y paganas de otros pueblos. ¿Por qué paganas? ¿Cómo me atrevo a decir que eran costumbres paganas? Bueno, vamos a ver ahora Josué 24:2. Hermana Cecia, ¿me puedes ayudar con Josué 24:2? Sí. Todo esto, repito, no eran ordenanzas de nuestro Dios. Sí vemos que algunos personajes bíblicos usaron o tenían estas costumbres, pero ya vimos que no eran de Dios, no eran ordenanzas de Dios. Y aquí nos dice Josué qué es lo que sucedía. Josué 24:2. Ya Josué es después de estas ordenanzas de Dios, de Levítico, ¿ok? Josué 24:2. Ya se le movió Josué, es después de Deuteronomio, hermana. Acuérdense que sale el pueblo de Israel, repite la ley, se repite la ley en Deuteronomio, que es la repetición de la ley, y luego viene, cuando ya muere Moisés, pues sigue, ¿quién sigue? Josué, dirigiendo al pueblo de Israel. Y cuando él muere, da estas instrucciones. Y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente de Esotra, parte del río, es a saber Taret, padre de Abraham y de Nachor, y servían a dioses extraños. Y yo tomé a vuestro padre Abraham de la otra parte del río y trajélo por toda la tierra de Canaán y aumenté su generación y dile a Isaac. Y a Isaac di a Jacob y a Esaú di al monte de Seir que lo poseyese. Mas Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto al modo que lo hice en medio de él y después os saqué. Hasta ahí, hermana, gracias. El versículo 2 nos dice entonces que quién era Taré, el padre de Abraham, y que él servía a quiénes, a Jehová. ¿A quién servía? A dioses extraños. Por eso sabemos que todas estas costumbres eran paganas, ¿ok? Entonces, ahora aquí Josué, ahora también había pasado ya una generación. Acuérdense que el pueblo de Israel desobedece, está 40 años en el desierto, luego todos ellos mueren, pero Josué sigue con el pueblo y cuando él muere les vuelve a repetir todas estas cosas y menciona a aquellos, el padre de Abraham, adoraban otros dioses, pero ustedes no. Ahora nosotros tenemos un Dios
Y las instrucciones de Dios son estas, ¿ok? Bien, ahora dice, tatuarse no es una muestra más que de rebeldía. Recuerden esto, porque no hay argumento es que yo quiero alabar a Dios con un tatuaje. No, nada de eso. Eso no es para nada una alabanza a nuestro Dios. Es una muestra de rebeldía y desobediencia delante de Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos que Dios ordena lo contrario. Y no hay ninguna excepción. Y al ser una muestra de soberbia y desobediencia, nos aleja de Dios, ¿ok? Y Dios promete, ¿qué es lo que promete nuestro Dios a quienes le desobedecen? Castigo. Vamos a ver por favor en Isaías 3, del 16 al 21, mi hermano Eber, por favor. Isaías 3, del 16 al 21. Porque en este pasaje vamos a ver cómo Dios, hace rato veíamos que para desobedecer a Dios es porque tenemos rebeldía, insolencia. ¿Cuál fue la palabra que usamos en la mañana? Pensamos que podemos nosotros desobedecer a nuestros padres sin consecuencia o desobedecer a Dios sin consecuencia y entonces nos enaltecemos y pensamos que podemos hacer conforme a lo que nosotros queremos. Hay una cosa, yo les preguntaba al inicio, papás, ¿ustedes están de acuerdo que sus hijos se tatúen? Y esto debe de ser claro tanto en padres como en hijos, porque mientras vivamos en la casa de nuestros padres o nuestros hijos vivan bajo nuestra casa, nuestra tutela, padres somos responsables, hijos debemos ser obedientes. Y eso es la regla. Y no es porque al hermano Abraham se le ocurriera, es porque Dios así lo ha mandado. Entonces, ahora, ¿qué es lo que sucede cuando nos rebelamos en contra de nuestros padres? Nos vamos a rebelar en contra de Dios. Y cuando nos rebelamos en contra de nuestro Dios, ¿qué es lo que sucede aquí en Isaías que dice el profeta Isaías, hermano Eber, por favor? 3, 16 al 21. Isaías 3, 17 dice, por tanto... 16 al 21, por favor. 3, 16. Desde el 16, por favor. Asimismo dice Jehová, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen y andan cuellerguidas y los ojos descompuestos. Cuando andan van danzando y haciendo son con los pies. Por tanto pelará el Señor la mollera de las hijas de Sión y Jehová descubrirá sus vergüenzas. Aquel día quitará el Señor el atavío de los calzados y las redecillas y las lunetas, los collares y los colleres y los brazaletes, las escofietas y los atavíos de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor y los zarcillos, los anillos y los colleres de las narices. Hasta el 20... sí, gracias. Bueno, hasta ahí, gracias. Entonces, ven aquí. Entonces resulta que a lo mejor arreglarse pues ya está mal. Bueno, no es exactamente lo que dice aquí. Al principio del versículo 16 dice, asimismo Jehová, por cuanto las hijas de Sión, hijas y hombres, es decir, hombres y mujeres, ¿ok? De Sión se ensoberbecen. Es lo que decía. Cuando nosotros somos rebeldes con nuestro Dios, ese es el problema. Bueno, en el caso, por ejemplo, no está mal que nos arreglemos. Tenemos que arreglarnos cuando venimos a la iglesia lo mejor que podamos, porque venimos a ver a un rey, venimos a ver a nuestro Dios. Entonces yo no vengo todo desordenado. Todo lo mejor que yo pueda, sin llegar a la soberbia, está bien prepararse para acercarse a Dios, ¿ok? Pero aquí el problema es que se ensoberbecen, dice, hombres y mujeres de Dios. Y luego dice, habla de los adornos entonces, que son consecuencia de esa soberbia, no de humildad. Entonces, y habla de los colleres de las narices. Pero en el versículo 24 nos dice, y en lugar de los perfumes aromáticos, vendrá ¿qué? Hediondez y cuerda en lugar de cinturón y cabeza rapada en lugar de compostura de cabello.
en lugar de ropa de gala, ceñimiento de cilicio y quemadura en vez de hermosura. Quiere decir que la soberbia que nosotros mostramos al ir en contra de la voluntad de Dios, tiene castigo. Ajá. Y si tú querías verte bonito, verte bonita, verte atractivo, ser respetado, ¿qué crees que es lo que va a pasar? Todo lo contrario. Dios te va a humillar por esa situación, porque tu corazón es soberbio y es rebelde en contra de nuestro Dios. Entonces, eso es lo que nos está diciendo aquí en Isaías, al ir en contra, con soberbia, en contra de la voluntad de nuestro Dios. Vamos a ver. Sí, hermano. Andaban erguidas, dice, porque era una señal de distinción entre ciertas culturas étnicas, sí. y les impedía bajar el cuello, inclinarse. Esto quiere decir que no se inclinaban ante Dios, que usaban eso, andaban soberbios. Pues. Así es. Y tal vez han visto algunas imágenes de los pueblos africanos donde se ponen unos Zarcillos se llaman. sí, instrumentos, lo que sea, y ya lo hacen también acá, donde su oreja toda se la estira, ¿no? Así, redondas o lo que sea. Pero también en África hay unas culturas donde van poniendo desde chiquitas a las niñas en sus cuellos estos aros para que vaya creciendo su cuello, de manera que van poniendo cada vez más y va estirando su cuello. Si eso de adultas se lo quitan, se mueren porque su cuello no tiene la fuerza para sostenerse. Pero bueno, todo eso es maltratar el cuerpo. Y es lo que Dios está desde el principio, ya vimos, prohibiendo, ¿sí? Gracias, hermano. ¿Qué es lo correcto? Decía, argumentos. Tatuarse por arte, por belleza, porque dicen, es que me voy a tatuar un paisaje bien bonito, o una mariposita, o lo que sea, ¿no? Por estatus, porque actualmente eso indica, por ejemplo, los futbolistas, los artistas, se tatúan por todos lados, ¿no? Entonces, pues yo me quiero ver como ese artista, por estatus, ajá, o el argumento que sea. ¿Qué es lo correcto? Ya lo vimos. Y otra vez viene el argumento, es que eso fue para el pueblo de Israel, y eso es la ley, ya se abolió, y Jesús vino y la abolió, y Pablo también, etcétera. Vamos a ver qué es lo que nos dice en Génesis 1:26 al 27. Le voy a pedir aquí a mi hermana que me ayudes con Génesis 1:26 al 27. Porque pudiéramos decir, es que es por arte, para verme bonito, ¿no? Para glorificar a Dios, para hacer este cuerpo más bonito. Nahum, ¿tú crees que tu cuerpo pueda ser más bonito de lo que Dios ya te lo ha dado? Bueno, o sea, sí en algunas cosas, pero no en otras cosas. ¿Tú puedes hacer algo por eso? Dice la palabra, dice, bueno, ahorita estás creciendo, pero dice que no podemos añadir ni 1 centímetro de nuestra altura. Entonces, vamos a ver qué nos dice este pasaje en Génesis 1:26 al 27, por favor. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces de la mar, y en las aves de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y en todo animal que anda arrastrando sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Gracias, hermanita. Entonces, ¿cómo nos formó Dios, hermano Nahum? A semejanza de él, ¿no? Semejanza de él. ¿Hay algo más hermoso y perfecto que él? No. Mira, no nos hacen falta 3 ojos, no nos hacen falta otra nariz, otra boca. Dios nos hizo conforme Él sabía que era lo que necesitábamos. Y nos hizo hermosos porque nos hizo a su semejanza. Si bien físicamente Él no es físico, de cualquier manera fue Dios el que nos hizo y no hay nada más que nos haga falta. Y no hay nada más hermoso que la creación de Dios. Así que si tú piensas que, pues para que se vea más bonito y para glorificar a Dios en tu cuerpo, pues primero debes de glorificarle en tu corazón, en espíritu y en verdad. Pero el cuerpo
Ya no, tú no lo puedes perfeccionar más de lo que Dios lo hizo. ¿Sí? Vamos a ver, por favor, 1 Corintios 3:16. Hermana Nandi, 1 Corintios 3:16. Hermana Cecia, 1 Corintios 6:19 al 20. 3:16. Y hermana Cecia, 1 Corintios 6:19 al 20. Por favor. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Sigue, por favor. ¿Cuál te dije? 3:16. También el 17, por favor. Si alguno violare el templo de Dios, Dios destruiría tal, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Gracias. Entonces, ¿aquella prohibición en Levítico solamente era para el pueblo de Israel? No lo era. ¿Por qué? Porque nosotros también somos, dice, ¿qué somos? El templo de Dios. ¿Y de quién es este templo? ¿Es nuestro? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera. Tú no tienes ningún derecho a criticarme, a juzgarme, porque este es mi cuerpo y hago yo lo que quiera con mi cuerpo. ¿Es esa mentalidad correcta? No lo es. Y no lo es no porque yo, el padre, el hermano, el ministro lo diga, sino porque Dios lo dice. ¿Y quién es Dios? Nuestro creador. Y entonces dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, ¿qué va a pasar? Va a haber castigo, ¿no? Dios le destruirá. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, ¿qué? No vale nada. No, el templo de Dios que sois vosotros, santo es. Por eso debemos de cuidar el cuerpo que Dios nos ha permitido. ¿Ok? Y 1 Corintios 6:19 al 20, hermana Cecia, por favor. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque comprados sois por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias. ¿Se dan cuenta? Cómo dice que sois templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois de vosotros. Es decir, no te perteneces. Todo lo que tenemos, incluyendo nuestro cuerpo, nuestros ojos, nuestra piel, le pertenecen a Dios. Y Dios nos ha dado una orden de cuidarlo, porque habéis sido comprados por precio y aún más hemos sido comprados por precio. ¿Por qué? ¿Por quién fuimos comprados? Por nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya no estamos en el mundo. Ahora somos aún más valiosos, porque la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos ha permitido nuevamente la esperanza de vida. Entonces, somos aún más valiosos. Y dice, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. No solamente en el cuerpo, manteniendo la santidad del cuerpo, sino también en nuestro espíritu. Los cuales, ambos, son de Dios. Es lo que nos dice esta parte de la Biblia. ¿Qué marca nuestro cuerpo, mente? ¿Qué marca de nuestro cuerpo y mente deseamos nosotros tener? Porque bien, va a haber una marca por la que nosotros vamos a ser distintos cuando nuestro Señor Jesucristo venga. No necesariamente física, pero aún así ya decía, cuando nosotros lastimamos nuestro cuerpo, reflejamos rebeldía a nuestro Dios. Y entonces quedamos marcados. Vamos a ver qué es lo que pasa con estas marcas y cómo Dios nos va a distinguir unos de otros cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Apocalipsis 13, del 16 al 17. Mi hermano Eber, ¿me puede ayudar, por favor? Sí. Apocalipsis 13, del 16 al 17. Mi hermano Benjamín, con el capítulo 14, del 9 al 11, por favor. Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, a los pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos,
que pusiese una marca en su mano derecha o en sus frentes, y que ninguno pudiese comprar o vender, sino el que tuviera la señal o el nombre de la bestia o el número de su mano. O el número de su nombre. Gracias, hermano. Aquí nos habla de la marca de la bestia y que la tendrán en sus frentes, ¿no? Y en sus manos. Bueno, no necesariamente el diablo va a marcarnos físicamente. Ajá. Pero, como decía, sí es una muestra de la rebeldía de nosotros hacia Dios. Y evidentemente hay quienes sí son marcados por la maldad, por la desobediencia. Y esa es la marca por la que vamos a ser distinguidos. Será evidente cuando tú muestres tu cuerpo todo lastimado, todo tatuado, porque tú has ido en contra de la voluntad y la ordenanza de Dios. Pero bueno, vamos a ver el capítulo 14, versículo 9 al 11, por favor, hermano Benjamín. Dice, y el tercer ángel siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y toma la señal en su frente o en su mano, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre, y delante de los santos ángeles, y delante del Cordero. Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás, y los que adoran a la bestia y a su imagen no tienen reposo día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre. Gracias. Entonces, dice aquí, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano. Repito, aunque no sea física esta señal, ¿quiénes adoran a la bestia y a su imagen? Hay una de dos. O adoras a Dios y lo obedeces, o ¿a quién adoras? Al diablo, a la bestia, a su imagen. Entonces, obedece. La ley de Dios dice, cuida tu cuerpo, no lo maltrates y no hagas en él marca alguna. Ir en contra de eso es adorar a la bestia y a su imagen. Así de sencillo. Entonces, estas son las marcas que nos van a distinguir cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Y lo que va a diferenciarnos de tener o no castigo, ya sea en esta vida o cuando nuestro Señor Jesucristo venga. Entonces, por eso es importante que nosotros sepamos cuál es lo correcto, qué nos dice la Biblia, porque la Biblia es la palabra de nuestro Dios. Y por último, vamos a ponernos de pie y vamos a leer Juan 8:11. Y esto debe determinar todas tus decisiones, tanto de esto como de cualquier decisión, porque tú debes de recordar que no eres igual que en el mundo. ¿Sí, hermano? ¿No? Yo tengo una duda, hermano. Sí. ¿Por qué los católicos se tatúan o se ponen piercings? ¿En su Biblia está eso? No, quién sabe, su Biblia está modificada, sí, pero ya vimos la palabra de nuestro Dios. ¿Por qué lo hacen? Ya vimos también por rebeldía, por muchos argumentos, por arte, porque adoran a la imagen. ¿Ah? Muchos argumentos. Ahora sí, yo te diría, pues pregúntale a alguien que se ha tatuado por qué se tatuó. Pero cualquiera de sus razones va en contra de la voluntad de nuestro Dios. Si su Biblia dice que se pueden tatuar, va en contra. Su Biblia va en contra de la voluntad de Dios. ¿Ah? O su libro, porque hay muchas otras religiones, como los testigos también, que han cambiado sus Biblias, ¿no? Entonces, bueno, pero nosotros vemos en los caminos antiguos, las versiones antiguas, lo que dice la palabra de nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a leer 2 pasajes últimos. ¿Qué es lo que pasa si yo ya tengo un tatuaje? Es decir, para quien llegue a escuchar esto después, o de los hermanos que puedan venir después, y nosotros para decir, es que el hermano, o esta persona ya trae tatuaje. Bueno, no, tenemos que considerar esto. Juan 8:11, ¿qué dice? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Se acuerdan de esto? ¿Qué es lo que estaba pasando allí? La mujer pecadora, la mujer adúltera, que querían apedrearla. Y entonces, ¿qué le dice Jesús? Vete y no peques más. Es decir, si ya se cometió este error de tatuarse,
por ignorancia, por lo que sea, tú vienes a Dios, tú vienes a Cristo, y la ordenanza es no peques más. Pide perdón, arrepiéntete y no lo vuelvas a hacer. Ajá. Entonces, sí, hermano Weber. Nada más el criterio para los que tienen ya un tatuaje Sí. y reconocen ante Dios que eso no es bueno para ellos. El criterio que da el apóstol Pablo a los Corintios dice, hablando de la esclavitud, si te es posible, hazte libre. En cuanto te sea posible, hazte libre. Y si alguien así lo siente, hay técnicas actuales dolorosas para borrar con láser, con rayo láser, esas más. Si alguien lo quiere hacer, se puede. Puede ser, Pero lo importante y son es costosas. la conversión Espiritual, del así es. interior. No pecar más, no volverlo a hacer. Bien, y por último y para terminar, entonces, vamos a ver conclusiones. 2 conclusiones entonces importantes. Debemos aprender y enseñar a nuestras generaciones. Siempre que yo diga generaciones, como dice la Biblia, recuerden por favor que me estoy refiriendo a nuestros hijos y a nuestros nietos. Ajá. A las generaciones en la iglesia. Debemos enseñar a nuestras generaciones este mandato de no dañar en ninguna manera nuestro cuerpo, y que dice la Biblia acerca de esto, los tatuajes y de todo lo que pueda dañar a nuestros cuerpos. Ahora ustedes pequeños, jóvenes, saben qué es lo que dice la Biblia. Y ustedes también son responsables cuando ustedes tengan sus hijos de enseñarles esto, porque de otra manera el pecado puede tener consecuencias graves, como ya lo vimos. Y la otra es la que vamos a leer, esta segunda o última conclusión, en Juan 17. Juan 17, capítulo 17, versículos 16 al 19, puestos de pie, vamos a leer qué es lo que nos dice. Allá afuera puede haber muchos argumentos, hermano Nahum, hermanas, porque jóvenes, todos, los inimaginables. Pero allá afuera no hay el temor de Dios que hay en un hijo de Dios, que debe haber en un hijo de Dios. Y es lo que nos dice en este pasaje. Juan 17, del 16 al 19. La palabra, todos juntos vamos a leer, dice, Juan 17, yo estoy en Lucas. Juan 17, 16 al 19. Dice la palabra de Dios, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, también los que he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Entonces, ¿somos del mundo? No somos del mundo. Y aún Jesús dice, yo me santifico. ¿Para qué? ¿Para que ellos hagan lo que quieran? ¿Para que se lastimen? No, dice para que ellos también se santifiquen. Entonces, esta es la palabra de nuestro Dios. Su voluntad es que nosotros nos santifiquemos. Amén. Que Dios les bendiga, paz a vosotros. Amén. Que el Señor le bendiga y que siga adelante.